A ver, ¿y si las conspiraciones no fueran algo de película, sino parte de nuestro día a día? Hoy vamos a analizar un texto que nos va a volar la cabeza porque desentraña cómo un montón de tramas secretas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, le han dado forma a nuestra historia. Así que bueno, arranquemos este viaje a lo inesperado. Miren, de entrada el texto nos lanza una idea que es, bastante fuerte. Dice que las conspiraciones no son la excepción, son la regla. O sea, nos está pidiendo que le demos una vuelta a todo lo que pensamos, sugiriendo que estos complots son, en el fondo, una parte fundamental de cómo funciona la sociedad. Pero, a ver, ¿qué es exactamente una conspiración? Bueno, según esta fuente, la definición es increíblemente simple, un complot ilegal. Y punto. Y esto es clave, ¿eh? Porque amplía el concepto muchísimo. Ya no estamos hablando solo de planes para dominar el mundo. No. Incluye cualquier acuerdo secreto que vaya contra la ley, por más mínimo que parezca. Y acá es donde la cosa se pone interesante. El texto nos muestra todo el abanico, ¿no? Desde algo tan común como un par de ladrones en una tienda o un soborno político, hasta las intrigas que se cocinan en las juntas directivas de las empresas más poderosas del mundo, e incluso dentro de la mismísima Casa Blanca. Queda claro que la conspiración va desde lo más terrenal a lo más monumental. Ok, ahora entramos en un terreno más denso. Hablemos de la primera gran categoría, las conspiraciones que vienen del propio gobierno, esas que se dirigen tanto contra su gente como contra otros países. Y sí, acá es donde la cosa se pone, digamos, bastante más seria. Un ejemplo clarísimo que nos da el texto es el COINTELPRO. Este era el programa de contrainteligencia del FBI. Y ojo, no era solo espiar, para nada. Era literalmente una guerra secreta, con todas las letras, contra grupos que el gobierno de ese entonces veía como una amenaza para el sistema. Pero lo más increíble de todo esto es el cómo lo hacían, la metodología. El FBI no se quedaba mirando, ¿qué va? Se metía de lleno. La fuente cuenta cómo provocaban peleas internas, cómo hacían que grupos rivales se enfrentaran a tiros. Todo para paralizar a los Panteras Negras. Esto nos muestra que no era algo improvisado, sino una conspiración totalmente calculada. Y bueno, estas conspiraciones del gobierno no se quedaban solo dentro del país, para nada. El texto nos lleva a la invasión de Bahía de Cochinos, un plan que, recordemos, fue apoyado por el gobierno de Estados Unidos y ejecutado por la CIA. Un ejemplo perfecto de una conspiración a nivel internacional que además terminó en un fracaso, pero un fracaso espectacular, tanto militar como político. Y para que nos demos una idea de hasta dónde pueden llegar las consecuencias, las más devastadoras, la fuente nos recuerda un momento terrible de la historia. El genocidio armenio. El costo humano es que es difícil de imaginar. Se habla de hasta 1,5 millones de vidas. 1,5 millones. Esto nos deja clarísimo la escala catastrófica que pueden tener estas conspiraciones de Estado. Bien, dejemos por un momento el poder visible del gobierno y pasemos a algo más enigmático. Hablemos de esa otra forma de influencia, la de los grupos secretos. Esos que nadie eligió, pero que, según este texto, son los que de verdad mueven los hilos del mundo. Todo desde las sombras. Y miren esta comparación porque es buenísima. Por un lado, los 7 grandes, básicamente la mafia organizada buscando su tajada. Por el otro, el grupo Bilderberg, una reunión súper secreta de la élite mundial. A ver, sus métodos no tienen nada que ver. Unos usan la violencia, los otros el lobby. Pero el texto sugiere que el objetivo de fondo es el mismo, operar en secreto para tener cada vez más poder. Y claro, no podía faltar una mención a los masones, probablemente la sociedad secreta más famosa de todas, ¿no? La fuente se mete de lleno en su mundo, y es que con una historia que tiene siglos y una lista de miembros que son de lo más influyente, es lógico que tanto misterio haya generado un sinfín de teorías a lo largo de los años. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta que plantea el texto, ¿no? A ver, si las decisiones que nos impactan a todos se toman a puertas cerradas, ya sea en una reunión de mafiosos o en una cumbre de superélite, es que, ¿cómo no vamos a preguntarnos qué es lo que de verdad quieren? La sospecha, la duda, es casi inevitable. Ok, agarrémonos fuerte porque ahora entramos en el terreno de lo inexplicable. Esos eventos donde la historia oficial simplemente no cierra, donde hay detalles rarísimos y preguntas sin respuesta que te dejan pensando y sembrando la semilla de la duda. El texto nos lleva de viaje a un año muy particular, 1967, un año que fue sin duda un antes y un después para el fenómeno OVNI.
Pensemos que, con solo meses de diferencia, ocurrieron dos casos muy sonados que pusieron el tema de las abducciones extraterrestres en boca de todos. Fue algo que de verdad capturó la imaginación de toda una generación. Pero bueno, bajemos de los cielos y volvamos a la Tierra para meternos en un misterio mucho más terrenal. La muerte de Vince Foster, un asesor de la Casa Blanca. Oficialmente fue un suicidio, pero el texto nos muestra una serie de cosas muy raras, anomalías en la escena del crimen que francamente han mantenido vivas las dudas por décadas. Y acá es donde la versión oficial empieza a hacer agua. Primer punto, el arma. No tenía ni una sola huella dactilar. ¡Ni una! La explicación oficial que menciona el texto es que la víctima no sudó. Pero a ver, era un día de más de 35 grados. ¿Suena creíble eso? Segundo punto, la evidencia forense. El disparo fue en la boca, pero no se encontró nada de retroproyección, o sea, ni sangre ni tejido en el arma o en su mano. Y para cualquier experto forense, la ausencia de eso es una bandera roja gigante. Y el tercer punto, que es quizás el más raro de todos. El arma no era normal. Era como un híbrido, hecha con partes de dos revólveres distintos. A ver, recapitulemos. 0 huellas, nada de retroproyección y un arma Frankenstein. Todos estos hechos juntos dibujan un panorama como mínimo muy, pero muy desconcertante. Entonces, ¿por qué estas historias siguen con nosotros? ¿Qué hace que estos relatos sobre gobiernos en la sombra, sociedades secretas y muertes sin explicación clara perduren tanto? La fuente sugiere que la respuesta está en algo muy profundo, en esa desconfianza que sentimos hacia el poder que no podemos ver, el que actúa a nuestras espaldas. Y para reforzar esta idea, el texto saca una advertencia que la verdad te pone la piel de gallina. Es del presidente Dwight D. Eisenhower. Y pensemos que viene de alguien que conocía los secretos del poder mejor que nadie. Su frase le da una credibilidad tremenda al miedo que está en el centro de todo esto, que el poder sin control es básicamente una receta para el desastre. Y el alcance de esta forma de ver las cosas es inmenso. El texto va conectando los puntos entre eventos que a primera vista no tienen nada que ver. El surgimiento de la mafia, el asesinato de JFK, el escándalo de Watergate e incluso los ataques del 11 de septiembre. Todo, absolutamente todo, lo analiza bajo la lupa de la conspiración, buscando esos hilos que conectan momentos clave de la historia. Y así llegamos al final, volviendo a la pregunta del millón, la que queda flotando después de todo esto. Si partimos de la base de que las conspiraciones son una parte real de nuestro mundo, entonces, ¿cómo nos manejamos? ¿Cómo navegamos en este mar de verdades ocultas y teorías que los llaman la atención? ¿Dónde está la línea, esa delgada línea, entre ser escéptico y simplemente especular? La respuesta, como bien sugiere el texto, no es para nada sencilla.